No estoy pudiendo dar con el tono del día, ¿no? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va el velorio? ¿Cómo va ese duelo? Estoy mejor, ya con ganas de hablar. Así que acá estamos, sentados, sentadas, para una nueva edición de esto que es No Tiene Nombre. Lo primero que quiero hacer es agradecerles, pero real, de corazón. Casi tanto como a Lionel Messi, como a Scaloni, como a Otamendi, como al Cuti, etcétera, etcétera. Lisandro Martínez, te amo. Por las palabras, viejo, unos mensajes más lindos. Yo esperaba que me salgan a bardear y la verdad que no pasó y se agradece mucho, pero y aparte de que no pasó y se agradece mucho, mensajes muy lindos, así que por eso también hoy estoy acá de nuevo para hablar de otro tema. Espero que les guste. Igual nada, me encantaría esto, que me digan, che, estaría bueno esto, estaría bueno lo otro. Yo tengo ideas, pero bueno, me parece que por grande o pequeña comunidad está bueno que lo armemos juntos y me encanta que nada, que les guste. La verdad que me sorprende y me llena de amor. Así que muchísimas gracias. Dicho esto, sí, soy pececita, soy tortuga legendaria ya por 2017. También me gusta porque como que vino gente que tiene ese mismo código, que sabemos de lo que estamos hablando, que tenemos un humor muy similar y eso la verdad que se agradece. Otro apartado, gracias selección, me hicieron la mina más feliz del mundo estos últimos años. Nada que decir, perdimos, ya está, fue justo. Pero le ganamos a los ingleses. Y el mundo sabe que las Malvinas son argentinas. Bueno, cerramos todo eso y vamos a hablar. Pero, bueno, vamos a dejar el mundial de lado, pero más o menos. Porque el tema del que quiero hablar hoy tiene que ver un poco con esta campaña anti-argentina que usó un poco el mundial de lienzo. Ya había como una necesidad de generar ciertos discursos con la Argentina, ahora veremos por qué. Bueno, de pronto toda la atención está puesta en un evento futbolístico, fútbol, que es, más allá de que lo ame, el deporte que más guita mueve, en donde hay muchas cuestiones políticas, muchas cuestiones sociales. Obviamente pasaron otras cosas, hubieron otros discursos que estuvieron en boga, pero es verdad que a nosotros como argentinos, como argentinas, nos afecta directamente y me animo a decir que fue la campaña del mundial. Sucede no solo por una razón histórica, sino también porque hoy en día las redes sociales dejan un campo muy permeable a ciertos discursos. Entonces, una mínima salvedad, ¿esta opinión que voy a formular es neutral? No, para nada. Yo soy argentina, amo mi país, amo ser argentina, con lo bueno y con lo malo. ¿Vivo en España? Sí, vivo en España, hace 8 años, pero tenemos que empezar a reformular un poco eso. Por una cuestión circunstancial, no pueden atravesar tu identidad y cómo te sientas. ¿Vivo en España? Vivo en España, puntualmente en Bilbao, que forma parte del País Vasco, que quienes entienden un poco la historia saben que acá la gente no se siente española. Entonces, el contexto acá es distinto, yo vivo acá, me siento argentina. Hay una frase que dice, tu identidad de país la define en dónde te duelen los problemas. Y a mí lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo siento en Argentina. Por circunstancias de la vida, hoy estoy acá, pero quiero hacer esta salvedad porque obviamente no va a ser una opinión neutral. Es una opinión de una argentina que cree en la soberanía de su país, que cree que las Malvinas son argentinas y que hoy, por circunstancias de la vida, vive en España. Hago esta salvedad para avivar giles y que se vayan cuanto antes. También porque me interesa que esta relación arranque sincera. Mi padre puntualmente es italiano, entonces yo tengo mucho orgullo de Argentina porque mi papá fue en un barco de Italia a Argentina cuando tenía él 6, 7 años. Lo recibieron. Yo fui la primera persona de mi familia que pudo estudiar en la universidad sin olvidar nunca de dónde vengo. Un país que a mí me formó absolutamente y que amo ser de ahí y que a mi padre le dio la posibilidad básicamente de vivir. En los últimos meses, usando el mundial un poco como lienzo de atención, vimos crecer un fenómeno. El fenómeno tiene que ver con olas de contenido, sobre todo en TikTok, en YouTube, que habla de definir a la Argentina como
un país racista, arrogante, despreciable. Se transformó todo en videos con millones de reproducciones que hablaban sobre esta temática y después cientos de miles de comentarios de hermanos latinoamericanos, que ya hablaremos de eso, españoles y de diferentes ciudadanos de los diferentes países del mundo, hablando de comportamientos concretos, pero ellos intentando que eso se transforme en una identidad nacional completa, ¿no? La pregunta que me gustaría que nos hagamos hoy tiene que ver con: ¿estamos frente a una discusión y una conversación legítima sobre discriminación, racismo, etcétera? ¿O estamos en una dinámica cíclica de decir, bueno, voy a generar el contenido que haga falta para demostrar que mi hipótesis de que la Argentina es un país racista o todo lo que han dicho es real y se transforme un poco en el villano de turno? Aparece la palabra racismo. Es una palabra muy fuerte, pero es una palabra que está en agenda y que está bien discutir. Yo realmente creo que Argentina tiene problemas de racismo como cualquier país del mundo. Tenemos una historia compleja, tenemos discusiones pendientes, sobre todo sobre nuestros pueblos originarios, sobre nuestra comunidad afroargentina y distintas formas de discriminación. Pero reconocer eso no significa que Argentina sea esencialmente un país racista. Una nación no puede nunca, bajo ninguna circunstancia, definirse por errores históricos, sobre todo cuando después la evolución de esa civilización, de esa historia, va demostrando lo contrario. Obviamente Argentina es un país racista, pero no menos que todos los que hoy nos están señalando con el dedo. ¿Es eso una justificación para hacerlo? Claro que no. Nosotros deberíamos cambiar y deberíamos volver a traer a discusión un montón de cuestiones, sobre todo que tiene que ver con nuestros pueblos originarios y cómo la inmigración arrasó con parte de eso. Porque muchas veces parece que como la inmigración es europea, no importa lo que se estaba llevando puesto. Y lo digo como hija de inmigrantes. Pero hay una realidad histórica que tiene que ver con que Argentina abolió la esclavitud mucho antes de todos los países que hoy nos señalan con el dedo. Y cuando digo mucho antes, hablo de décadas, cientos de años, no 2-3 años de diferencia. Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, seguía habiendo vagones para gente afrodescendiente, vagones para gente blanca y demás, en Argentina ya estábamos todos sentados en la misma mesa. Argentina es mestiza, Argentina está mezclada. Argentina declaró la libertad de vientres cuando en ningún país del mundo existía todavía. Y eso significaba que los hijos y las hijas de las personas esclavizadas no iban a ser esclavos, nacían libres por derecho. Eso hizo que todas esas personas afrodescendientes se empiecen a mezclar con las personas que ya habitaban o mismo con los inmigrantes que fueron llegando. Y bueno, y Argentina hoy también esto es muy importante. No hablemos desde, y esto se lo digo a los otros países, no hablemos desde la ignorancia. Es muy importante que entiendan un poco de historia antes de emitir cualquier opinión, porque si no, no solo ese discurso es peligroso, es ignorante y sobre todo, de nuevo, transforma una hipótesis, un pensamiento, una opinión en una segregación colectiva de una nación que tiene 10.000 defectos, pero que también tiene muchísimas virtudes. Y una de las virtudes es que en Argentina se le recibe a las personas que quieran habitar, sea cual fuera su origen. Y eso sucede, le sucedió a mis padres, y no es casualidad que cuanto más crecía esta campaña argentina racista, empezaron a hablar afrodescendientes que nacieron, que vivieron en la Argentina y que hoy por cuestiones de la vida están en otros lados, diciendo que ella afro creció en Córdoba, nació en Córdoba y creció en Córdoba, y después a los 20 años se fue a vivir a Estados Unidos. Ella dice que lo que más le impactó de cuando se mudó de Argentina a los Estados Unidos fue que entró a un bar y había una mesa de hispanos, había una mesa de mexicanos, otra mesa de asiáticos, una mesa de gente evidentemente yanqui y una mesa de afrodescendientes. Y a ella eso le impactó mucho y lo primero que dijo fue: en Argentina todas las mesas estas estarían mezclados. Estaría alguien de descendencia china con alguien de descendencia italiana, con una persona criolla, y eso sucede. Nosotros podemos
podemos tener chicanas, que tiene mucho que ver con un tono de humor que muchas veces solo nosotros y nosotras entendemos. Es una manera nuestra, sin justificar, de dar amor. Cuando uno dice, como por ejemplo yo en el video anterior, después de subirlo dije, no me irán a bajar porque le estoy diciendo a Agustín el negro, ¿no? Es una manera amistosa que tenemos. Yo no digo que en Argentina no haya problemas de racismo, lo hay, pero no menos que en España, chicos, no menos que en Europa toda, no menos que en Estados Unidos ni hablar, no menos que en otros países de Latinoamérica. O bueno, Argentina se cree europea. A mí me lo han dicho. Cuando yo llegué acá, el primer año, estaba sentada en una reunión de trabajo y había una compañera mía que además trabajaba en mi equipo que es ecuatoriana. En un momento, una de las personas de la mesa, de nacionalidad española y orgullosa de serlo, lo cual me parece muy bien, empezó a hablar sobre la inmigración sudamericana. Yo no daba crédito, porque la verdad que estaba diciendo barbaridades y yo estaba sentada ahí y nunca fui una persona de tragarse mucho sus opiniones. Mi compañera ecuatoriana sí, un poco más. Entonces, después de que esta persona habló pestes, le digo, discúlpame, ¿vos estás hablando de todo esto teniéndome a mí al lado? Le digo, ¿sos consciente de lo dañino que es ese discurso y de lo que me está faltando el respeto? No solo a mí, a ella también. A lo que ella me dice, no, bueno, no, qué hija de puta, bola. Yo, no, pero vos sos argentina, es otra calidad de esa. A todo esto mi compañera ecuatoriana estaba al lado, que no estaba diciendo nada, y yo dije, bueno, hace 2 días que entré, ya di mi opinión, dejé esto asentado, la ecuatoriana deberá defenderse. Ella mucho no se defendió, pobrecita. Yo igual después me quedé muchos años en ese lugar. Y bueno, y ahí he dado la guerra y la batalla cultural que te la voglio dire. Está este concepto de decir, bueno, no, pero Argentina, de los latinoamericanos, somos los más europeos. Y lo peor de todo, no es que solamente lo creen en otros países, sino que hay una creencia dentro de los mismos argentinos, sobre todo aquellos que admiran mucho el hemisferio norte, que es como nosotros bajamos de los barcos. Bueno, no, fake. O sea, eso es lo primero que deberíamos desterrar como creencia real. No bajamos de los barcos. Argentina es mestiza, Argentina es marrón y además ha tenido siempre una apertura muy grande que ha permitido, por ejemplo, a mis padres entrar al país y crear una vida ahí cuando en el sur de Italia no había ni para comer. Argentina es muchas cosas. Ni nos subamos a un barco ni nos bajemos del otro, digo. Entendamos la discusión con todas las aristas. Hay veces que en este tipo de discusiones lo más fácil es ir directamente por una de las cuestiones. Y hay que analizar el todo, hay que analizar la foto completa. Si no, estamos haciendo opinología y la verdad que está buenísimo, pero para tomar un mate con un amigo y que última él te diga, che, me parece que son medio pelotudo. No para generar un discurso global basado en una opinión, es una estupidez. Después tenemos otro punto muy importante que son los latinoamericanos que apoyan a España. Les quiero mostrar esto. Esta calco es de Pilar Dibujito. Si están en Argentina o si viaja alguien, creo que también hace envíos al exterior, se los recomiendo, boludo. Qué cosa más bella. Pilar Dibujito. Latinoamericanos apoyando a España. Algo que generó mucha sorpresa fue, no vamos a generalizar, pero algunos hermanos latinoamericanos celebrando en contra de Argentina, poniéndose la camiseta de cualquier país que no sea el latinoamericano, e incluso apoyando a España, no solo en la final, sino en determinadas discusiones que se dieron durante todo este tiempo. Acá lo principal es qué vocación de colonia, hermano. Pero aparte de eso, tenemos que entender que América Latina tiene una historia compartida, tiene idiomas, procesos coloniales, luchas independentistas, recursos naturales, desafíos económicos similares, y que además, históricamente, hubieron intereses externos de las grandes potencias que buscaron, lograron y favorecieron a la fragmentación de la región, muchachos. Entonces, si yo te digo esto, lo primero que tenemos que entender es, ok, nosotros tenemos una historia compartida. ¿Eso significa que yo tenga que alentar por Argentina o por mi hermano latinoamericano en un partido de fútbol? No, no significa eso. Puedes alentar a quien quieras, Roberto. Lo que significa es que mínimamente no te agaches ante el imperio. ¿Y a qué me refiero con esto? Con que acá, en toda esta temática que estamos tratando, se perdió un poco de vista la discusión que tiene que ver con
el fútbol, el gustar del fútbol de ciertos jugadores, de cierto planteamiento técnico, a decir voy a alentar por cualquier país que no sea Argentina y que esté en contra de Argentina porque me caen como el orto. Y eso sí tiene toda una justificación detrás. Sí tiene que ver con la intervención del imperialismo, te guste o no te guste, búscalo, es información esto, no tiene que ver con una opinión mía, en que los países latinoamericanos no se sientan tan hermanos porque a ver si todavía se la creen y se hacen potencia. Hoy Argentina está muy alineado a esos intereses imperialistas, ni hablar de que el gobierno de turno se posiciona en un conflicto bélico como es Israel-Palestina. Entonces eso hace que muchas veces el país quede dentro de un foco que es difícil salir y es difícil de justificar con nuestra historia, porque si vos estudiás nuestra historia nunca tendría sentido el posicionamiento que tenemos hoy en día. Pero bueno, las cosas suceden, los gobiernos pasan y en esto estamos hoy. Pero volviendo a lo que tiene que ver con la comunidad latinoamericana, yo creo que más allá de los gustos futbolísticos hay un interés muy grande de las grandes potencias de que nosotros no nos hermanemos tanto. Eso se explica a través de la historia, intervenciones políticas de Estados Unidos en América Latina durante el siglo XX, apoyo de determinados gobiernos según los diferentes intereses estratégicos, disputas por los recursos naturales, influencia económica y cultural. Entonces cada persona tiene derecho a tener sus simpatías y sus experiencias, pero también es interesante analizar cómo funciona esto. Muchas veces una experiencia individual con un argentino se convierte en una conclusión de todos los argentinos y eso no puede pasar. No estoy diciendo que todo lo que pasa en América Latina sea producto de una conspiración externa, eso sería una visión muy llana de la realidad y simplificar demasiado las cosas, ni hablar de que también nos quitaría un poco la posibilidad de discutir sobre problemáticas que sí tenemos como región y que tenemos que sentarnos a evaluar. Pero negar que las potencias internacionales históricamente han defendido sus intereses en la región también sería desconocer la historia. Entonces, como latinoamericana, a mis hermanos latinoamericanos quiero decirles, hinchen por quien quieran, pero no nos olvidemos la historia y no dejemos que una simple campaña que va agarrando diferentes tópicos y lo hacen un relato, ensucien un poco lo que logramos, porque es realmente mucho y porque realmente hay muchas regiones interesadas en que nos olvidemos de eso. Y ahí me parece que como latinoamericanos tenemos que un poco decir, bueno, ¿qué es mío y qué tiene que ver con algo que estoy consumiendo y que me cae en un momento en donde necesito recibir esa información? Y realmente las redes sociales, los algoritmos, yo trabajo con eso, lo identifican muy bien y hacen que ese mensaje llegue en el momento justo para calar hondo. No permitamos que eso pase, y si eso pasa y nos llega esa información en un momento en donde estamos permeables a escucharlo, recordemos nuestra historia, recordemos de dónde venimos, hacia dónde vamos y sobre todo repreguntemos un poco internamente, che, ¿esto es real o es algo que estoy consumiendo? Hoy los imperios no necesitan solamente controlar territorios, hoy las batallas culturales suceden en las redes sociales. El ciclo del rage bait. Contenido provocador, el algoritmo mide mucho, tiene más alcance, reacción en cadena, monetización. Mecanismo de dos bandas. A los argentinos les muestra contenido de los otros países y agrediéndolos y diciendo que son racistas. A los españoles les muestra contenido de los argentinos contando y diciendo cosas contra los españoles. Todos interactúan, se viraliza lo del odio, se llena de plata este hijo de remiputa de acá. Hasta que cancelan a algún famoso por subirse a la pelotudez viral, como la Rosalía. Tienes que pedir perdón, todos los equipos de prensa de los famosos dicen que nadie más se sube a esta pelotudez porque mirá si nos pasa con la tarada de Rosalía. Y se acaba el tema, que sí pasa el siguiente que va a entrar en esto. Y tampoco hace falta censurar una idea para debilitar esa identidad. A veces alcanza simplemente con instalar una narrativa que después va a repetirse miles de veces. En este caso pasa con Argentina es racista. Period. Y lo último, creo que interesante también de este tema es volver a hablar sobre soberanía en los pueblos latinoamericanos. Hay algo que a mí realmente me preocupa en este tipo de discursos, en estas conversaciones, que tienen que ver con que muchas veces desde afuera se intenta definir qué países tienen derecho a sentirse orgullosos de sí mismos y quienes, si lo hacen, se transforman en arrogantes, pedantes y creídos. Defender la identidad argentina, defender la identidad latinoamericana no
no significa creerse superior. Defender la soberanía no significa odiar a otros países. Todos los pueblos tienen derecho no solo a valorar su historia, sino también su cultura, sus símbolos, sus personas, sus maneras de hablar, su manera de expresarse. Pese a quien le pese. Hoy que Latinoamérica, en este caso Argentina, desde que salió campeón del mundo en el 2022 y desde que por buena fortuna o desafortunadamente empieza a tomar postura en ciertos conflictos globales, tiende un poco a estar al ojo y a decir ¿por qué estos latinoamericanos están hablando tanto? ¿Por qué se sienten tan orgullosos y a la vez tienen tanta hambre? Hay muchos países, sobre todo del hemisferio norte, que no pueden entender esto y que vengan excolonias a recordarles que sí se puede ser orgulloso, aunque económicamente nos vaya como el orto, no son cancelables, no son cuestiones que no pueden ir de la mano. Obviamente tenemos que mejorar como región. Yo particularmente espero que Argentina pueda mejorar y aunque muchas veces la esperanza se ve un poco diluida, realmente creo que vamos a poder con la batalla cultural, con la batalla económica, social y política, pero eso no hace que hoy esté menos orgulloso. Estos son los momentos en los que hay que levantar la bandera lo más alto posible, en donde hay que estar orgulloso de ser argentino, no necio, no yendo ahí, viste, Argentina. Hay momentos para eso y hay momentos para dar la batalla cultural, política, económica y así todos sentirnos igualmente orgullosos. Hay gente que eso no lo entiende, hay gente que le molesta el orgullo latinoamericano, así que hermanos latinoamericanos, entendamos la discusión por dónde viene y unámonos, viejo, porque al final es un poco lo único que nos queda. Entonces pasa esto, ¿no? Que termina siendo una discusión muy dual. Algo que muchos argentinos sienten es que países europeos con historias coloniales muy fuertes que hoy se presentan como referentes morales, países latinoamericanos que terminan estando en el foco de la discusión como los verdaderos culpables de un montón de cosas. Estados Unidos con una historia recontra compleja respecto al racismo hasta hace muy poco tiempo, estamos hablando hace 40, 50 años, y discriminación poniendo un poco en agenda que Argentina es racista, y países que tuvieron políticas migratorias muy restrictivas pero que hoy juzgan los procesos sociales latinoamericanos. Entonces tiende a ser un poco hipócrita la discusión, tiende a tener varas distintas para los países del norte, para los países del sur. Analicemos realmente el racismo, la democracia, los derechos humanos, que muchas veces están totalmente atravesadas por relaciones de poder, y la vara es distinta para los países pobres que para los países ricos. La soberanía, no es solamente defender un territorio, también es defender el derecho de un pueblo a contar su propia historia. Himno argentino, me pongo de pie. Un matecito y continuamos. Una vez más, no sé si se habrá entendido todo, no fue tan gracioso, pero fue real, así que nada, también yo soy esto y me gusta compartírselos. Comenten, compartan, intenten hacerlo con respeto. De este lado hay una persona que al final lo único que está haciendo es omitir una opinión basada en sus propios intereses, en su propia vida, y atravesado, que así creo que deben darse las opiniones por la información y todo lo que tenemos a la mano para gestionar nuestras opiniones. Díganme qué piensan, si están de acuerdo, si no, y nos vemos en otro video hablando de Love is Blind. Un beso. Son una gente muy linda.